Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Recordamos siempre en domingo, el Señor es quien nos sostiene, nos anima, nos ilumina nuestra vida. Y en este camino, lo veremos bien en el Evangelio, es necesario mantener una actitud de servicio, de abnegación, de humildad. Solo quien recorra ese camino podrá acoger a Cristo y al Padre que lo ha enviado. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has conocido el abandono, la traición y la ingratitud, Señor, ten piedad. Tú que has vencido el pecado en tu propia carne, Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Señor, sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad y turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de estos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis nada
y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, iba a decir el Evangelio de hoy nos hace cambiar de mentalidad, pero en el fondo todo el Evangelio nos ayuda a cambiar de mentalidad y a ver las cosas a la luz de Dios y no simplemente a la luz ni solo de la razón, ni solo de nuestros intereses o de lo que nosotros creeríamos mejor. Y así empieza Jesús con una catequesis que los discípulos no entienden ni quieren entender. Les decía: el Hijo del Hombre, o sea Jesús, va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Es muy curioso porque esta enseñanza Jesús la repitió varias veces y en diferentes momentos y en diferentes contextos. Y los apóstoles la habían oído muchas veces, pero ni la entendían ni la querían entender. ¿Razones? Pues porque las razones, al menos al principio de los apóstoles, son muy terrenales. Nos juntamos a uno que puede ser el Mesías, el Rey de Israel, el que puede ser el nuevo mandatario, que saque a Herodes, que saque a los romanos. Nosotros seremos ministros del nuevo rey. O sea, pensaban meterse en política sin darse ni cuenta casi. Y Jesús no va por ahí. Nos lo dirá muy bien en otro momento: mi reino no es de este mundo. Y además, esta pasión del santo estaba ya predicha también en el Antiguo Testamento. Si os habéis fijado en la primera lectura, es prácticamente como si fuese un trozo del Evangelio junto antes de la pasión. Se decían los impíos: acechemos al justo. Nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar. Así lo veían los fariseos, así lo veían el mismo Herodes.
nos reprocha las faltas contra el rey, nos reprende contra la educación recibida, iba contra todas aquellas tradiciones que ahogaban la palabra de Dios. Veamos si es verdad lo que dice. Si el justo es hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios y es el justo, Dios lo auxiliará, lo librará de las manos de sus enemigos, lo someteremos a ultrajes y torturas, lo condenaremos a muerte ignominiosa. Es el retrato de lo que pasará a Jesús. Es una de las tantas profecías sobre la pasión de Cristo. Cristo no ha venido a triunfar aquí a la tierra, sino a dar la vida en rescate por nosotros. La salvación no es que tengamos un político que nos salve de la miseria o de otras cosas. La salvación solo está en Cristo, que nos salva del pecado y de la muerte para darnos vida eterna. Ahí está el principio. Pero claro, todo esto conlleva toda una serie de mentalidades diferentes a las políticamente correctas de hoy. Hoy es curioso cuando incluso muchos religiosos dicen: lo importante es que seas feliz. La fe lo que te ha de dar es la felicidad aquí en la tierra. Y dices: ¿de qué vais? Cuidado. La fe lo que te dará es el camino hacia la verdad y hacia la santidad para encontrarte con Cristo. Pero la felicidad aquí en la tierra. Y entonces todo lo has de analizar en si te hace feliz o no. Y dices: cuidado. Esta forma de actuar es peligrosa y de pensar. Porque la felicidad nadie sabe en el fondo ni llegar a definirla aquí en la tierra lo que ha de ser. Para cada uno son cosas diferentes. Y al final se demuestra que la felicidad terrenal, iba a decir, no existe, casi no existe. De hecho, a mí siempre cuando dicen estas cosas, no, es que tú has nacido para ser feliz. Sí, pero con Dios, y aquí empezar a gustarla un poco, pero solo un poco, donde la felicidad es perfecta con Cristo y en el cielo. Pero aquí siempre me recuerda aquello que decía la Virgen en las apariciones de Lourdes y que le dijo a Bernadette, cuando le dijo: te prometo que serás feliz en el cielo, no en la tierra. Y se lo pasó mal. Todos los santos han sido perseguidos, calumniados, vilipendiados, han sufrido parte de la cruz de Cristo. Sí, con tranquilidad de conciencia, si queréis, sí, con momentos pues de una cierta felicidad normal como personas, pero con muchos problemas, muchísimos. El ser cristiano no es eliminar los problemas, como muchos piensan. Hay mucha gente atea que dice: ¿por qué hay cristianos? Porque la Iglesia, los creyentes, les prometen felicidad aquí en la tierra y les prometen que no tendrán problemas ni dificultades. Eso es mentira. El cristiano tiene muchos más problemas y dificultades que el no cristiano, porque busca el camino de la libertad auténtica, del bien, de la justicia y de la santidad. Y eso crea problemas siempre. Problemas de conciencia, problemas de actuación, problemas de incomprensiones, de rechazos, de persecuciones, a veces pequeños, a veces persecuciones grandes, depende. Muchas veces no poder luchar con las mismas armas de los demás y entonces perder muchas cosas y promociones, porque no puedes jugar con la mentira, con la calumnia, con el pisar al otro, con el hacer daño. Y entonces, en la mentalidad del mundo y de cara al mundo, pierdes. Sin embargo, esa pérdida se transforma en triunfo, que es el triunfo con Cristo. Pero eso no lo entienden los de fuera, solo el que lo vive lo llega a entender, pero eso lo tendría que vivir todo cristiano. Y después de esta primera parte que Jesús anuncia la cruz y anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, continúa que ellos
no entienden nada y empiezan a discutir por el camino. ¿Qué discuten? A ver quién de ellos es el más importante, a ver quién de ellos será ministro con Jesús. Jesús será el nuevo rey, ellos los ministros. A ver, ¿quién ha de ser el más importante? Y entonces es Jesús que los llama. ¿De qué discutíais por el camino? Y con que se dan cuenta que la han pifiado, la han fastidiado, dicen, mejor dicho, no dicen, callan. Jesús se sentó, es curioso se sentó, porque están caminando y sentarse en la mentalidad bíblica quiere decir, ahora aquí hay enseñanza importante. Cuando todos los que enseñaban sentados desde la cátedra, o sea, desde la silla, sentados. Jesús cuando se sienta es que lo que va a decir es importante. Quien quiera ser el primero de entre vosotros, que sea el último de todos y servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio, lo abrazó y dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. ¿Y qué nos quiere decir todo eso? Pues que el importante no es el que manda, sino que el importante es el que se pone a servicio. El mandar es aparentemente muy fácil, a la hora de la verdad es muy difícil mandar bien. Nos equivocamos todos cuando intentamos mandar y cuando intentamos imponer. Lo que el Señor quiere no es un ejército de gente que mande, sino de gente que ame, y el amor está en el servicio. Así que los que quieran ser primeros que se pongan al servicio, los que se crean importantes renuncien al mandar, sino a servir. Que hay veces que mandar también es servir, si se hace muy bien, sí, si no es un desastre. El cristiano está llamado a ser servicial, a acoger a la gente y a los pequeños, y eso es una cosa que a muchos les cuesta de entender, como si fueran otros Cristos. O sea, atender de una forma especialísima al pequeño, y el pequeño aquí Jesús lo pone como un niño. Pero no solo se refiere aquí a los niños, se refiere a todos aquellos que de alguna forma para la sociedad son los menos importantes. Lo que el Papa llama a los descartados, aquellos que poca importancia tienen para el mundo, pero sí la tienen para Dios. Cada hombre, cada persona, cada niño, cada enfermo, cada anciano, todos aquellos que traten con humildad a cada uno de ellos, está como recibiendo a Cristo, como atendiendo a Cristo. Es un cambio de mentalidad radical. Lo importante no es el poder, no es el ejercer el poder sobre los demás, sino el servir a los demás. Y eso es vocación universal, está en la vocación a la santidad, en la vocación de todo cristiano. Esa vocación que es la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, Él es nuestro auxilio. Para que la Iglesia procure ser signo de Cristo que vino a servir y dar la vida por todos, roguemos al Señor.
rogamos. Rogamos por ellos. Para que los gobernantes promuevan los derechos de los más débiles de la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Para que en la sociedad se valoren la honradez, la austeridad, la sinceridad, la autenticidad, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Para que cuantos nos preciamos de ser discípulos de Cristo entendamos sus palabras. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, con tu poder, atiende a nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de uno, mira la espiga que crece. Un día será mi iglesia que guardará mis entrañas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ellas. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de uno, mira la espiga que crece. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reconoce todos estos sacrificios Para para asumir de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con Y vosotros. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que levantado al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra suya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa e iré mar adentro, pescaré por ti. Hoy mi pueblo está clamando, pide vida, pide amor, gritad mis hermanos y llega hasta el cielo su voz. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa, iré mar adentro, pescaré por ti. La misión que tú me has dado, quiero hacerla realidad, luchar por la vida, luchar por un mundo de paz. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí. Romperé los muros de mi propia casa e iré mar adentro, pescaré por ti. Me has hablado en mil canciones, mas no te quise escuchar. Cerré mis oídos porque es muy difícil hablar. Todo en esta vida es un decidir si me voy contigo o me quedo aquí.
Dios no se muda, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. De visos, recordamos que estamos cerca ya de la fiesta patronal de la parroquia, que será el 1 de octubre, como siempre Santa Teresita. El jueves empieza ya la novena Santa Teresita, la particular de la parroquia. Viernes 24, este viernes, ya es la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona. Las misas serán como los domingos, con la única excepción que la vigilia no habrá la misa de los sordos, sino solo la misa de las 8 de la tarde y el día de la Merced, que es precepto en Barcelona, las misas de 11, 12 y 8 de la tarde. Recordamos que a partir de la fiesta de Santa Teresita cada año empieza el curso de catequesis y empezarán la catequesis de adultos los martes a las 8:30 de la tarde, los jueves las catequesis de comunión, poscomunión, confirmación, jóvenes, y también el jueves a las 8 los catequesis de jóvenes y niños serán de 6 a 7 los jueves serán, y a las 8:45 los jueves el comentario y meditación de las lecturas del domingo. Todo esto para irnos preparando de cara a este próximo mes de octubre. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios.